¿Qué harías si un día despertaras y tu cuenta bancaria mostrara 9 ceros? ¿Te comprarías una isla? ¿Viajarías en tu jet privado a desayunar en París y a cenar en Tokio? ¿Le regalarías a tu madre una mansión con piscina de mármol y techo de oro? ¿Y si mañana no quedara nada? La fama seduce como un perfume caro. El dinero, como un dios moderno, promete libertad, poder, adoración. Pero también exige sacrificios. Hay quienes lo encuentran y se convierten en leyendas, y hay quienes, entre flashes, alfombras rojas y aplausos, pierden el alma, el juicio y el control de sus propias vidas. ¿Te has preguntado cómo es posible que alguien que ha ganado 300, 500 o hasta 1.000 millones de dólares, termine quebrado, pidiendo ayuda o siendo embargado? ¿Cómo una persona a la que el mundo entero envidiaba por su fama y fortuna acaba viviendo con miedo a abrir una carta del banco? ¿Es solo culpa de la mala administración? ¿O hay fuerzas más oscuras en juego? Contratos con cláusulas invisibles, asesores codiciosos, familias parásitas, excesos que ciegan, lujos que no llenan vacíos emocionales, o simplemente la arrogancia de creer que la fuente del dinero nunca se seca. Esta es la historia real, aunque parezca increíble, de íconos mundiales que vivieron lo que para muchos es un sueño, y terminaron en pesadillas. No hablamos de personajes inventados. Hablamos del rey del pop, de actores nominados al Oscar, de cantantes que hicieron historia, de boxeadores que asustaban al mundo y, sin embargo, no pudieron defenderse de sí mismos. ¿Fue todo culpa de ellos? ¿O también fuimos nosotros, el público, quienes los elevamos para luego mirar cómo se desmoronaban con un trago en la mano y una sonrisa morbosa? Esta historia no es solo sobre el dinero. Es sobre la fragilidad humana, la caída, la codicia, la soledad, pero también, tal vez, sobre redención. Prepárate, porque lo que viene no es ficción, es peor, es realidad. ¿Y tú? ¿Podrías sobrevivir al peso de ser multimillonario con el mundo observándote? ¿Cómo se endeuda el hombre más famoso del planeta? ¿Cómo se ahoga en números rojos alguien que generó más de 1.000 millones de dólares en vida? ¿Acaso la realeza del pop también está condenada a caer? Michael Jackson no era un artista. Era un universo. Un fenómeno cultural. Un símbolo. Durante décadas, su voz, su baile, su estética e incluso su silencio marcaron generaciones. Pero detrás del guante brillante y la sonrisa angelical, se gestaba una tormenta financiera, emocional y legal que terminaría por aplastarlo. En los años 80 y 90, Michael era intocable. Vendía millones de discos, llenaba estadios en todo el planeta y tenía contratos publicitarios multimillonarios. En 1985, compró el catálogo de canciones de The Beatles por $47 millones. Fue un golpe maestro. Pero, ¿y después? La casa de Michael en Neverland, más que una mansión, era un reino de excesos, parque de diversiones privado, zoológico exótico, trenes, personal permanente, costos de mantenimiento absurdos. Se dice que gastaba entre 30 y 50 millones al año, incluso en sus peores momentos. Todo era lujo, pero también evasión. ¿Qué buscaba esconder? Su equipo financiero era una pesadilla disfrazada de traje caro. Malas inversiones, préstamos con tasas exorbitantes, gastos imposibles de sostener. En 2005, mientras enfrentaba un juicio por abuso, del que fue absuelto, se descubrió que su situación económica era crítica. Jackson hipotecaba sus propiedades, vendía parte del catálogo y negociaba con bancos para poder pagar los intereses de los intereses. ¿Quién se atrevía a decirle que no? ¿Quién se enfrentaba al rey del pop? Al parecer, nadie. Todos querían estar cerca de su brillo, incluso si eso significaba verlo arder. Al morir en 2009, Michael tenía una deuda de más de $500 millones. Sí, 500 millones. Su fortuna, su legado y su genio no lo protegieron de una de las bancarrotas más surrealistas de la historia del espectáculo. ¿Irónico? ¿Trágico? ¿Evitable? Hoy, irónicamente, su nombre sigue generando más dinero muerto que vivo.
Su patrimonio fue rescatado, reorganizado y ahora vale miles de millones. ¿Cómo es posible que fuera tan rico y tan pobre al mismo tiempo? ¿Fue víctima de su fama? ¿O también de su propia incapacidad para decir basta? ¿Puede alguien crecer sin conocer la palabra normal y sobrevivir sin destruirse? ¿Cuántas casas puede habitar una sola persona? ¿Quién en su sano juicio compra un cráneo de dinosaurio, una isla, 2 castillos y un pulpo? ¿Y cómo todo eso lleva a la ruina a un actor que alguna vez ganaba $20 millones por película? Nicolas Cage no es solo un actor. Es un estilo de vida. Un ícono de lo excéntrico, lo impredecible, lo excesivo. Durante los años 90 y principios del 2000, fue uno de los rostros más poderosos de Hollywood. Con películas taquilleras como Face Off, Con Air, National Treasure y Live en Las Vegas, por la que ganó un Oscar, Cage amasó una fortuna estimada en más de $150 millones. Pero, ¿qué hizo con ella? La respuesta es un espectáculo digno de Hollywood, o más bien, de un episodio de ¿Qué demonios estaba pensando? Entre sus adquisiciones más famosas y absurdas: 15 casas, entre ellas un castillo en Alemania y otro en Inglaterra. Sí, castillos. Una isla privada en las Bahamas. Un pulpo mascota que supuestamente lo ayudaba a actuar. Una tumba piramidal en Nueva Orleans para cuando muera. Un cráneo de dinosaurio de 67 millones de años que luego tuvo que devolver porque resultó haber sido saqueado ilegalmente en Mongolia. Una colección de cómics raros valorada en millones, luego vendida para pagar deudas. Una flota de autos de lujo y motocicletas que solo usaba para exhibición. Uno podría pensar, es su dinero, que haga lo que quiera. Claro. Hasta que los impuestos, los préstamos y las facturas no pagadas comenzaron a apilarse como guiones rechazados. En 2009, el IRS, la Hacienda de Estados Unidos, le reclamó más de 6 millones en impuestos atrasados. Y eso era solo el principio. Cage demandó a su contador, acusándolo de mala gestión. El contador respondió diciendo que Nicolás gastaba como si fuera inmortal. ¿Quién tenía razón? Tal vez ambos. Tal vez ninguno. Lo cierto es que el actor pasó de protagonizar blockbusters a aceptar películas mediocres y directas a DVD solo para mantenerse a flote. Y aunque muchos se burlaron de él por sus elecciones extrañas, la verdad es que lo logró. Pagó sus deudas. Trabajó sin descanso. Y hoy está viviendo una suerte de redención artística. ¿Se puede ser un genio excéntrico y a la vez financieramente responsable? ¿O la creatividad desbordada siempre encuentra formas igual de creativas de destruir su propio imperio? ¿Y si no se trataba de ambición, sino de vacío? ¿Quién necesita terapia cuando puedes comprarte un castillo? ¿Y quién necesita castillos cuando ya no te queda ni un hogar emocional donde caer? ¿Qué sucede cuando un ídolo del rap se convierte en un imperio ambulante y luego en un ejemplo de ruina? ¿Cómo alguien que ganó más de $70 millones termina en bancarrota total en menos de 5 años? ¿Y qué papel juega la lealtad mal entendida en esta historia? A finales de los 80 e inicios de los 90, MC Hammer era una máquina de hacer dinero. Su Head You Can't Touch This reventaba radios, pistas de baile y canales de televisión. Su estilo, ropa ancha, coreografías explosivas, carisma desbordante, marcó una era. El tipo no caminaba, flotaba. Firmó contratos millonarios, vendía discos por millones y hasta tenía su propia caricatura. Todo el mundo quería un pedazo de Amer. Y eso fue exactamente lo que pasó, todo el mundo lo obtuvo, menos él. En el pico de su carrera, Amer no solo se convirtió en un símbolo cultural, sino también en un ejemplo de generosidad desmedida. Contrató a más de 200 personas, muchas de ellas amigos, conocidos y familiares del barrio. Les dio sueldos altos, casas, autos, roles dentro de su imperio. Quería levantar a toda su comunidad. Noble, pero imprudente. Vivía en una mansión de 40.000 metros cuadrados con baños de oro, una pista de carreras privada, un estudio de grabación, 17 carros, 2 helicópteros y un personal que no paraba de crecer.
Mantuvo una nómina de millones al mes, incluso cuando sus ingresos comenzaron a caer. En 1996, MC Hammer se declaró en bancarrota con más de 13 millones en deudas. Fue un escándalo. De ícono a advertencia, de portada de Billboard a burla en programas de comedia. ¿Pero realmente fue tonto, o fue víctima de un sistema que no le enseñó nunca a decir no? Hammer explicó años después que sentía la responsabilidad de ayudar a todos los que lo ayudaron en sus inicios. Pero en esa búsqueda de redención social, terminó hundiéndose. Irónicamente, el hombre que no quería dejar a nadie atrás, fue abandonado por casi todos cuando el dinero desapareció. Hoy, MC Hammer vive una vida mucho más discreta. Predica, invierte con sabiduría y ocasionalmente aparece en entrevistas o proyectos musicales. Aprendió, a las malas, que el éxito no se mide por el número de amigos que puedes pagar. ¿Se puede ser generoso y exitoso a la vez, sin que te devoren vivo? ¿Dónde está la línea entre la solidaridad y el autosabotaje? ¿Y si el mayor error de MC Hammer no fue gastar en exceso, sino confiar en que la fama era eterna? ¿Qué sucede cuando el boxeador más temido del mundo no puede defenderse de sí mismo? ¿Cómo alguien que ganó más de 400 millones de dólares termina en bancarrota total, humillado y literalmente sin hogar? ¿Se puede ser invencible en el ring y estar completamente perdido fuera de él? Mike Tyson fue una fuerza de la naturaleza. A los 20 años, ya era el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia. Su pegada era devastadora, su mirada aterradora, su presencia imponente. Nadie lo quería enfrentar. Era un dios del boxeo, un símbolo de poder bruto, pero por dentro, Mike era una bomba emocional mal construida, a punto de estallar. Ganó cientos de millones. Por cada pelea, embolsaba cheques de 30, 40, hasta 50 millones de dólares. Y no era solo por pelear. Los contratos publicitarios, la venta de derechos de televisión, los acuerdos con marcas, Tyson era un espectáculo viviente. Pero también era una tragedia en tiempo real. ¿En qué se fue el dinero? Fácil, mansiones, autos de lujo, más de 100, mujeres, drogas, joyas ridículas, tigres como mascotas, fiestas épicas y, claro, personas que lo rodeaban solo para saquearlo. Su séquito gastaba más rápido de lo que él podía golpear. Mantuvo a una estructura de parásitos que vivían del sí, campeón constante. Pero no fueron solo los lujos. Su divorcio con Robin Givens, la condena por violación en 1992 que lo llevó a prisión por 3 años, y su regreso desesperado al ring, lo convirtieron en una figura cada vez más rota. La pelea donde le mordió la oreja a Evander Holyfield en 1997 fue el reflejo perfecto. Tyson ya no peleaba por gloria, sino por sobrevivir. En 2003, Tyson se declaró en bancarrota, con una deuda de más de 23 millones de dólares. Había ganado más que casi cualquier otro deportista de su época, y no le quedaba nada. Pero aquí viene lo inesperado, Mike no solo cayó. También renació. Tras años de oscuridad, regresó como actor, comediante, orador y protagonista de su propio show de Broadway. Hizo las paces con su pasado, se expuso sin miedo y hoy vive modestamente, con una nueva esposa, hijos y hasta una empresa de productos canábicos. ¿Se puede redimir una vida destrozada por la violencia, el abandono y el dinero? ¿Y si el verdadero Mike Tyson nunca fue el monstruo que vimos en el ring, sino un niño herido buscando amor donde solo encontraba aplausos? ¿Cuántos golpes hace falta recibir para aprender a pelear por dentro? ¿Y cuántos millones hay que perder para descubrir que la verdadera riqueza es la paz mental? ¿Puede alguien declararse en bancarrota y seguir viviendo como millonario? ¿Es una jugada maestra o una señal de que el imperio se desmoronó? ¿Puede la bancarrota ser una estrategia legal para no perderlo todo? Curtis Jackson, mejor conocido como 50 Cent, es mucho más que un rapero. Es un símbolo del ascenso desde la nada, un empresario implacable y un hombre con un instinto de supervivencia afilado como una cuchilla. Creció en uno de los barrios más duros de Queens, sobrevivió a 9 disparos, se hizo famoso con Get Rich or Die Trying, y eso fue justo lo que hizo, se hizo rico. Muy rico. En su apogeo,
50 Cent no solo vendía millones de discos, también multiplicaba su dinero con inversiones inteligentes. Uno de sus mayores aciertos fue invertir en Vitamin Water. Cuando Coca-Cola compró la empresa, él ganó cerca de $100 millones. Pero en 2015, el mundo se quedó perplejo. 50 Cent se declaró en bancarrota bajo el capítulo 11. ¿Qué pasó? ¿Se lo gastó todo? ¿Mala administración? ¿Fantasmas del pasado? La verdad fue mucho más compleja y maquiavélica. El rapero enfrentaba una demanda por $7 millones por publicar sin permiso un video íntimo de la exnovia de un rival. Además, tenía otras deudas legales y demandas pendientes. Declarándose en bancarrota, 50 Cent logró algo brillante. Cínico protegió sus activos, reorganizó sus pagos y limitó lo que sus demandantes podían exigirle. Mientras tanto, seguía posando con fajos de billetes en Instagram, durmiendo en mansiones y asistiendo a eventos de lujo. ¿Era todo un show? ¿Era realidad? ¿O simplemente era otro capítulo en la vida de un hombre que siempre entendió que el dinero, como la fama, es una narrativa que puedes manipular? La estrategia funcionó. En menos de 5 años, 50 salió de la bancarrota, renegoció sus negocios y revivió su fortuna con proyectos como la exitosa serie Power, en la que no solo actuó, sino también produjo. Hoy, sigue siendo multimillonario y dueño de su historia. ¿Puede un hombre que fue disparado 9 veces ser más invencible que nunca en un tribunal? ¿Y si la bancarrota no es un fracaso, sino una forma de reiniciar el juego? ¿Quién perdió realmente, 50 Cent o todos los que creyeron que estaba acabado? ¿Cómo puede una artista ganadora de premios Grammy, con millones de discos vendidos, terminar en bancarrota más de una vez? ¿Qué hay detrás de las grandes voces que brillan en los escenarios, pero se ahogan en silencio en sus finanzas? ¿Puede una industria entera beneficiarse del talento y dejar a la estrella sin nada? Toni Braxton es una de esas voces que no se olvidan. Su tono grave, cálido y melancólico la convirtió en un fenómeno de los 90. Su álbum debut vendió más de 10 millones de copias y canciones como Unbreak My Heart y Breathe Again aún resuenan en los corazones rotos del mundo. Pero detrás del glamour, los premios y los videoclips había una realidad brutal. Toni Braxton estaba atrapada en un contrato discográfico abusivo. Sí, incluso después de vender millones de discos, su primer gran pago fue de apenas $1972. ¿Cómo es eso posible? La explicación está en el oscuro entramado de la industria musical. Muchos artistas, especialmente mujeres jóvenes y afroamericanas, firmaban contratos que les daban migajas, mientras las disqueras se quedaban con la mayor parte de las ganancias por ventas, giras, merchandising y licencias. Toni, además, gastaba lo poco que recibía en imagen, promoción, estilistas y shows, sin saber que muchas de esas inversiones eran descontadas de sus futuros ingresos. En 1998, se declaró en bancarrota por primera vez, con una deuda de más de $5 millones. El mundo se escandalizó, pero pocos entendieron la injusticia real detrás del titular. ¿Fue imprudente? Quizás. Pero más que eso, fue una víctima de un sistema que explota sueños y desecha artistas. Lo más triste es que la historia se repitió. En 2010, Toni Braxton se declaró en bancarrota por segunda vez, esta vez con más de 10 millones en deudas, muchas relacionadas con problemas de salud. Un lupus le obligó a cancelar conciertos y reembolsar a productores, mientras los seguros no cubrían lo necesario. Y aún así, nunca se rindió. Hoy, Toni sigue activa, más sabia, más libre, más combativa. Ha hablado abiertamente sobre su lucha, ha vuelto a grabar música y a actuar, y ha dejado claro que una bancarrota no es el final de una carrera, sino muchas veces, el único camino hacia la verdadera libertad creativa. ¿Cuánto cuesta ser una estrella? ¿Y cuántos artistas más están brillando con luz prestada, mientras sus cuentas bancarias se vacían lentamente? ¿Y si el verdadero crimen no fue la bancarrota, sino el contrato que la provocó? ¿Qué ocurre cuando una estrella infantil se convierte en producto, marioneta y villana mediática al mismo tiempo? ¿Cómo se pasa de ganar millones con Disney a tener que hacer reality shows para sobrevivir?
¿Y qué tan caro es crecer bajo el reflector, sin saber quién eres en realidad? Lindsay Lohan fue la niña dorada de Hollywood. Desde The Parent Trap hasta Mean Girls, lo tenía todo: carisma, talento, belleza, contratos millonarios. A los 18 años, ya era una de las actrices mejor pagadas de su generación. Ganaba más de 7 millones por película, firmaba acuerdos publicitarios con grandes marcas y era un ícono global. Pero junto con la fama llegó el caos. Su adolescencia se convirtió en un espectáculo mediático. Escándalos, drogas, alcohol, arrestos, juicios, centros de rehabilitación. Las revistas y portales digitales la devoraban a diario. Y mientras el público señalaba, las cuentas bancarias se vaciaban. Lindsay vivía como una megaestrella, incluso cuando ya no tenía proyectos sólidos. Residencias de lujo, fiestas privadas, yachts, ropa de diseñador, abogados, fianzas. Las ofertas de cine comenzaron a desaparecer. En su lugar, reality shows, apariciones pagadas en clubes y contratos por desesperación. En 2012, la actriz fue reportada con más de 500,000 pesos en deudas fiscales y problemas para pagar incluso el alquiler. ¿La ayudaron? ¿La dejaron sola? ¿Fue todo culpa suya? La verdad no cabe en un solo titular. Lindsay fue víctima de su propio entorno: padres disfuncionales, managers oportunistas, paparazzi sin escrúpulos y una industria que eleva a las chicas jóvenes para luego destruirlas en cámara lenta. Pero aquí viene el giro: en los últimos años, Lindsay ha intentado reconstruirse. Se mudó a Dubái, alejada del ruido mediático. Abrió negocios, volvió a actuar. Falling for Christmas, en Netflix, se convirtió en madre y parece haber encontrado algo de paz. ¿Es posible reconstruirse después de que el mundo entero vio tu colapso? ¿Puede una mujer recuperarse cuando ya ha sido convertida en chiste, meme y tragedia al mismo tiempo? ¿O tal vez, la caída no fue el final, sino el escape de una vida que nunca pidió? ¿Puede uno de los actores mejor pagados del planeta perder casi toda su fortuna sin darse cuenta? ¿Qué pasa cuando el exceso, la adicción y las malas decisiones legales se combinan como una tormenta perfecta? ¿Y cuánto cuesta realmente defender tu nombre cuando el mundo ya te condenó? Johnny Depp fue, durante más de 2 décadas, una máquina de oro para Hollywood. Desde Edward Scissorhands hasta Pirates of the Caribbean, construyó una carrera basada en personajes excéntricos, sensibles y brillantes. En su cúspide, ganaba entre 20 y 50 millones de dólares por película. Se calculaba que su fortuna superaba los 650 millones de dólares. Pero tras esa máscara de artista libre y carismático, se escondía una vida desbordada por excesos. Depp gastaba como si el dinero no tuviera fin: casas en todo el mundo, más de 40 autos de lujo, una isla privada en las Bahamas, colecciones de arte y vino que costaban millones, y una nómina de empleados que superaba los 2 millones al mes. Según informes legales, gastaba $30,000 mensuales solo en vino y más de 3 millones en disparar las cenizas de su amigo Hunter S. Thompson con un cañón. Y luego vino el escándalo. Su matrimonio con Amber Heard se convirtió en un campo de batalla legal y mediático. Acusaciones de violencia, demandas cruzadas por difamación, despidos de sagas millonarias como Piratas del Caribe y una prensa voraz que lo convirtió en el villano perfecto. En medio del fuego cruzado, Johnny admitió haber perdido cientos de millones, en parte por sus gastos, pero también por una supuesta mala gestión de sus asesores financieros, a quienes demandó. En 2017, la revista Rolling Stone publicó un extenso reportaje que retrataba a un Depp derrotado, paranoico, rodeado de abogados y casi sin liquidez real. Su imagen pública se había derrumbado. Sus contratos también. Pero en 2022, en uno de los juicios más televisados del siglo, Depp demandó a Amber Heard por difamación y ganó. Aunque la victoria fue parcial y más simbólica que económica, logró algo más importante: recuperar parte de su reputación. Hoy, Johnny Depp vuelve a actuar, a dirigir y a tocar música. Pero queda la pregunta incómoda: ¿fue realmente culpable de su caída, o simplemente fue un artista sensible tragado por una industria que exige genialidad a cambio de destrucción?
Y si el mayor precio de la fama no es la pérdida de dinero, sino la pérdida de uno mismo en medio del escándalo? ¿Por qué personas que lo tenían todo lo pierden casi todo? ¿Es solo mala suerte, o hay patrones que se repiten? ¿Qué nos enseña el colapso de las estrellas sobre nuestros propios deseos, miedos y espejismos? A lo largo de esta historia, vimos íconos que definieron generaciones: Michael Jackson, Mike Tyson, 50 Cent, Toni Braxton, Lindsay Lohan, Johnny Depp y muchos otros más, cayendo en bancarrota, en ridículo público o en crisis personales. Pero hay algo en común en casi todas las historias: el dinero no fue la solución, fue el detonante. Muchos de ellos crecieron en contextos de carencia, violencia o explotación. Cuando llegó la fama, no vino acompañada de educación financiera ni de un entorno sano. Rodeados de aduladores, manipuladores y presión constante por mantenerse relevantes, comenzaron a gastar, complacer, evitar, escapar. Algunos fueron víctimas de abusos sistemáticos, como contratos injustos, racismo institucional o explotaciones silenciosas. Otros cayeron por adicciones, mala administración o pura arrogancia. Pero todos vivieron una verdad incómoda: tener dinero no te enseña a manejarlo. Y tener fama, aún menos. ¿Cuántos de nosotros querríamos ser ricos y famosos sin pensar en las consecuencias? Hay algo en estas caídas que nos fascina como sociedad. Nos seduce ver a una estrella desmoronarse. Porque en el fondo, el espectáculo de la caída ajena nos hace sentir momentáneamente en control. Pero es una ilusión. Porque si ellos, con millones, poder y fama, no pudieron sostenerse, ¿qué nos hace pensar que nosotros lo haríamos? También hay esperanza. Algunos renacieron. Mike Tyson encontró paz en la humildad, 50 Cent usó su caída como jugada legal maestra, Toni Braxton habló y luchó por los derechos de los artistas, Johnny Depp reconstruye desde el arte, y Lindsay Lohan busca equilibrio y maternidad. Ninguno volvió a ser lo que era. Y tal vez esa es la verdadera victoria. ¿Y tú? ¿Qué harías si te cayera una fortuna del cielo mañana? ¿Serías más sabio o repetirías los mismos errores? ¿Y si la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en no depender de él para saber quién eres? ¿Puede el cuerpo de un atleta soportar más que su cuenta bancaria? ¿Qué pasa cuando la gloria de los estadios se apaga y solo queda el eco de la multitud en la memoria? ¿Cómo alguien que gana más de $200 millones puede quedarse sin dinero y sin amigos? Los deportistas son dioses modernos. Corren, saltan, brillan y hacen historia con sus cuerpos. Pero también caen. Y cuando lo hacen, el golpe es más fuerte que una caída en el ring. Allen Iverson, una leyenda viva del baloncesto, ganó más de $150 millones solo en salarios. Fue ídolo, portada de videojuegos, símbolo de rebeldía y talento puro. Pero la fama lo devoró. Los rumores de malgasto eran escandalosos: cadenas de oro de 6 cifras, fiestas con facturas de 5 dígitos, anturaches de más de 50 personas y apuestas que parecían salidas de una película. Un tribunal llegó a preguntar si tenía para comprar un simple hamburguesa. ¿Cómo pudo terminar así uno de los mejores de la NBA? Y luego está el caso de Diego Armando Maradona. Adorado como un dios en Argentina y Nápoles, ganó millones y vivió como un emperador. Pero el dinero se le escapó entre las manos como arena. Drogas, malas compañías, problemas legales y una deuda astronómica con Hacienda en Italia. ¿Era Maradona una víctima de su propia leyenda? ¿O solo un hombre que nunca supo manejar el monstruo de la fama? El fútbol también ofrece su dosis de tragedia. Ronaldinho, campeón del mundo, sonriente, mágico, terminó preso en Paraguay por pasaporte falso. ¿Por qué alguien que fue ícono global terminó jugando fútbol en la cárcel para ganarse un colchón? La historia de los atletas arruinados es tan extensa como triste. El talento no garantiza sabiduría financiera. ¿Cuántos amigos verdaderos tiene un millonario? ¿Cuántos quedan cuando se acaba el dinero? La industria los exprime. Contratos millonarios, sí. Pero también poca educación financiera, presión constante y un entorno que rara vez dice no. ¿Quién les enseña a manejar la fama cuando ni siquiera les enseñan a manejar una cuenta bancaria?
¿Y tú, lector, crees que resistirías la tentación de derrochar si el mundo te aplaudiera cada semana? ¿Serías tú diferente? En la próxima parte, nos adentramos en los laberintos del fraude, las estafas y las traiciones. ¿Puede un amigo convertirse en verdugo? ¿Y un asesor financiero en ladrón de cuello blanco? Las estrellas caídas no son solo cuentos de celebridades. Son espejos rotos donde nos vemos reflejados. Cada historia aquí no trata solo de dinero perdido, sino de humanidad enfrentándose a sus propios límites. Quizá la pregunta que deberíamos hacernos no es por qué cayeron, sino ¿cómo seguimos creyendo que el dinero resuelve lo que solo la sanidad emocional puede sostener? Fama, fortuna, lujo, aplausos. Todos soñamos con ellos. Todos creemos que, con suficiente dinero, todos nuestros problemas desaparecerían. Pero las historias que acabas de ver nos cuentan otra verdad, que el dinero puede ser un salvavidas o una maldición disfrazada. Michael Jackson, Toni Braxton, 50 Cent, Lindsay Lohan, Johnny Depp. Íconos que lo tuvieron todo, y aún así, cayeron. Algunos por exceso. Otros por abuso. Varios por confiar en las personas equivocadas. Todos por ser humanos. ¿Y tú? ¿Estás seguro de que sabrías manejar una fortuna si la tuvieras hoy? ¿Tienes el carácter o solo el deseo? En el fondo, esta historia no trata sobre millones perdidos. Trata sobre la búsqueda de identidad, la fragilidad de la fama y el alto precio de no conocerse a uno mismo. Así que antes de desear riqueza, busca sabiduría. Antes de buscar fama, pregúntate si estás listo para perder el anonimato, la paz o incluso a ti mismo. Porque si algo nos dejaron estas estrellas, son lecciones. Lecciones de oro entre ruinas. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál de estas historias te tocó más? ¿Qué harías tú diferente? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este viaje por los altibajos del éxito, dale like, suscríbete y activa la campanita para más historias que no te cuentan en los titulares. Nos vemos en el próximo capítulo, donde el éxito se analiza, el fracaso se comprende y la humanidad se revela. Gracias por mirar. Y recuerda, el verdadero valor no siempre está en el banco.